esta noche. Para aquellos que no pudieron estar desde el principio, pues espero con todo mi corazón Dios me los tenga bien en medio de estos tiempos interesantes que estamos viviendo, que nos marcan la realidad de la palabra de Dios y el cumplimiento profético de todo lo que el Señor Jesús mismo profetizó y lo que está profetizado también en el libro de Apocalipsis, el cual estamos estudiando. Y hoy hemos llegado al capítulo 9, los versículos finales, versículos del 13 al 21. Sin embargo, antes de entrar a considerar y al estudio de estos versículos, quisiera que viéramos una corta recapitulación de las trompetas anteriores para que podamos seguir en esa sintonía. Recuerde usted que esta es la sexta trompeta. El viernes pasado consideramos la quinta trompeta. Pero como un resumen, en Apocalipsis 8 comienzan a desarrollarse el sonar o el sonido de estas trompetas que son sonadas por 7 ángeles. Y en Apocalipsis 8:7 vemos que la primera trompeta desata granizo y fuego mezclados con sangre que son arrojados a la tierra, y dice que se quemó la tercera parte de la tierra y la tercera parte de los árboles, y también se quemó toda hierba verde, es decir, la tercera parte de la vegetación de los árboles, pero toda la vegetación se quemó también. Y esto decíamos que posiblemente era el resultado de las erupciones volcánicas por el gran terremoto del versículo 5, donde dice que cuando el ángel tomó el incensario y lo lanzó a la tierra, hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto, y eso sin duda alguna desata este tipo de erupciones volcánicas que causan todos esos incendios. La segunda trompeta la vemos en Apocalipsis 8, del 8 al 9, que dice que el segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida, y la tercera parte de los barcos fue destruida. Vemos que la primera trompeta destruye la tercera parte de la tierra, de los árboles, toda vegetación se quema, y el segundo sello, por medio de este asteroide o este meteoro, causa la muerte de la tercera parte de las criaturas marinas. Y también dice que la tercera parte de los barcos fue destruida, sin duda alguna, por esa gigantesca ola que va a causar. Esa es la segunda trompeta, o el toque de la segunda trompeta. El toque de la tercera trompeta, en el versículo 10 y 11 de Apocalipsis 8, dice que el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. Y describe que esa estrella, como lo denomina, se llama ajenjo, y el ajenjo, decíamos, es sinónimo de veneno. Posiblemente esta estrella que está hablando sea un cometa, que los cometas son cuerpos de hielo que son llenos de gases y de polvo cósmico que son sumamente tóxicos. Entonces esta estrella, que es básicamente en este caso es un asteroide, perdón, es un cometa, no un asteroide, es un cometa, amarga la tercera parte de los ríos, es decir, el agua que es tan importante para la supervivencia, se convierte en pues se envenena, ¿verdad? Básicamente se envenena. Esa es la tercera parte del agua. Si hoy ya estamos en el mundo en una escasez de agua, imagínense con la tercera parte de lo que queda
envenenada. Y luego vamos a la cuarta trompeta en Apocalipsis 8:12, que dice que el cuarto ángel toca la cuarta trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscurecieran. En otras palabras, sobrenaturalmente Dios hará que los cuerpos celestes, sol, luna y estrellas, reduzcan su intensidad, y esto causa, por consiguiente, cambios en la atmósfera, severos cambios atmosféricos que afectarán realmente la vida en la Tierra. Y en la quinta trompeta, que viene a ser el primer ay de 3 ayes que una águila anuncia. En otras palabras, después de las 4 trompetas, donde hay una destrucción de los árboles, los barcos, el agua, se oscurece el mar, las estrellas y la luna, donde hay esas catástrofes, un águila vuela y anuncia 3 ayes. Esos 3 ayes son las 3 trompetas. Acuérdense que son 7, 4 ya se han dado, faltan 3, y esas 3 que faltan son anunciadas como ayes, como una expresión de lamento, de pesar, como pobres aquellos que vayan a recibir estas trompetas. Y el viernes pasado considerábamos la trompeta número 5, que dice que habla de una estrella, pero le decía yo que no se refiere ni a un cometa ni a una asteroide, sino que esta estrella se refiere, según lo que podemos identificar en lo que la palabra habla, a un personaje. Es decir, es una estrella, esa estrella es un personaje que dice que había caído del cielo, y a esa estrella le es dada la llave del abismo. Y entonces, al abrir el abismo, salen billones de criaturas que son básicamente demonios con forma de langosta, que tienen colas como de escorpión y que infringen dolor a la humanidad por un periodo de 5 meses. Curiosamente, 5 meses es la vida normal de una langosta, y estas criaturas que tienen esa forma pero son totalmente diría yo distintas en su esencia, podría atreverme a decir que son demonios que han tomado, pues que tienen esa estructura, ¿verdad? Esa forma, comienzan a crear un ambiente de angustia, de dolor, de destrucción, infringen dolor por 5 meses, al grado que la gente desea morirse y por alguna razón no puede. Y hoy vamos a considerar la sexta trompeta. El ambiente cada vez se pone más difícil y, hermanos, esa es una realidad que viene. Sobre eso no hay escape alguno más que el escape de poder aferrarse al Evangelio de Cristo, abrazar la salvación que viene única y exclusivamente a través de Cristo Jesús. No es por ningún otro medio, no hay otro medio dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solamente a través del sacrificio perfecto y total de Cristo Jesús en la cruz. Es la única sangre que puede limpiar nuestros pecados. No es a través de ningún otro camino, no hay otro nombre dado a los hombres. Debo decir esto, no es a través de María. María no es corredentora. Si lo hubiera sido, ella hubiera tenido que ser crucificada. Sin embargo, no lo fue, porque en su canto de magnificación, en el Magnificat, dice: bendice mi alma a mi Salvador, reconociendo que ella misma necesitaba salvación. Es solamente a través de Cristo Jesús, el Dios encarnado, la tercera persona de la Trinidad, que podemos ser salvos. Es la única vía de escape al inminente futuro sombrío que viene al planeta. Esa es una realidad. Hermano, vivimos en este lugar, pero el Señor dijo: vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Lo que le espera a la tierra es algo terrible. Por eso hoy es el tiempo donde tenemos que
consagrar nuestra vida, santificar nuestra vida y hablar de Cristo, hablar este mensaje, hablar el mensaje de salvación. Y hoy vamos a considerar en Apocalipsis 9, del versículo 13 al 21, vamos a ir versículo por versículo, el sonar de la sexta trompeta. Dice 9:13 de Apocalipsis. 9:13 de Apocalipsis dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Cuando suena esa trompeta hay una voz que sale del altar. Y en el libro de Apocalipsis, en nuestro estudio, hemos visto ya algunas voces, pero vamos a ver otras voces porque hay diferentes voces que se escuchan en la profecía apocalíptica. Por ejemplo, el 5:2 habla de un ángel poderoso que da una voz. El 6:6 de una voz en medio de los 4 seres vivientes. El 7:2 habla de otro ángel. El 8:13 de un águila que habla, que da su voz. El 10:4 y el 4:17 dice que hay una voz del cielo. El 11:12 y el 12:10 una gran voz del cielo. Y luego el 14 otro ángel anunciando un evangelio eterno. El 16 una voz desde el templo. El 18:2 otro ángel clamando con potente voz diciendo: cayó, cayó la gran Babilonia. El 19:5 y el 21:3 hablan que del trono también salió una voz. Entonces podemos ver en la profecía apocalíptica que hay diferentes voces, que muchas de ellas no se especifican, sino que hay voces que salen. En este caso, el versículo que estamos leyendo, el 9:13, nos dice que oyó Juan una voz que salía de los 4 cuernos del altar. De ahí sale esa voz. Como le decía anteriormente, hay diferentes voces y podemos verlo en los diferentes pasajes que le muestro. Sin embargo, hay otros pasajes en Apocalipsis donde estas voces son identificadas como la voz de Cristo. Por ejemplo, en Apocalipsis 1, del 10 al 15, déjenme leerle este pasaje. Dice el apóstol Juan, al inicio de esta profecía, dice: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como el sonido de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha dado o se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el sonido de muchas aguas. Aquí está hablando obviamente de la persona del Señor Jesús ya glorificado, y que más adelante lo mira como el Cordero, pero también lo mira como el León de la tribu de Judá. Mira al Señor Jesús glorificado, y lo podemos ver en los otros pasajes que le dejo la nota ahí: 3:20, 4:1, 5:11 y 12, y los demás pasajes que están allí, donde se especifica claramente que es Jesús, el Cordero de Dios, Cristo glorificado, hablando. Sin embargo, la voz que en este momento, en el sonar de la sexta trompeta, Juan escucha, es una voz que sale de los 4 cuernos del altar. ¿Qué altar? Bueno, este altar es posiblemente el altar celestial que le fue mostrado a Moisés como modelo para hacer el tabernáculo, donde estaban todos los elementos del tabernáculo celestial que Moisés mira, que hizo réplicas de ellos en el tabernáculo terrenal, o el tabernáculo del desierto. Hebreos 8:5 dice, hablando acerca de esta designación, dice: los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Es decir, todos los elementos del tabernáculo terrenal son copia y sombra
de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, es decir, de levantar el tabernáculo. Pues dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. En otras palabras, cuando Moisés subió al monte, le muestran el tabernáculo celestial para que hiciera una réplica exacta de lo que le fue mostrado. Hebreos 8:5 dice esto. Hebreos 9:23 recalca, dice: por tanto fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos, es decir, las cosas, los muebles, todos los elementos del tabernáculo terrenal, esas eran las representaciones de las cosas celestiales, fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Esas cosas fueron purificadas con aceite, algunas con sangre. Y dice que las cosas celestiales con mejores sacrificios que esto. Está hablando del sacrificio perfecto del Señor Jesús, que estaba por encima de los sacrificios de carneros y de corderos que purificaban las cosas terrenales. Este relato de este altar lo podemos encontrar en Éxodo 30 del 1 al 8 o 37 del 25 al 28, que era el altar donde Aarón quemaba incienso por la mañana y por la tarde. Presentaba Aarón, el hermano de Moisés, el sumo sacerdote, presentaba incienso, o quemaba incienso por la mañana y por la tarde. Habría incienso perpetuo delante del Señor por todas vuestras generaciones. Queda escrito ahí que habría incienso perpetuo delante del Señor por todas vuestras generaciones. Y podemos ver tanto en Apocalipsis como en Salmos, cuando David habla, dice: sea mi oración delante de ti como incienso y el levantar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Podemos ver en Apocalipsis que dice que incienso fue añadido a las oraciones de los santos. Podemos ver claramente que el incienso representan las oraciones de la iglesia. Y cuando consideramos el hecho de que en el Antiguo Testamento se habla, dice que habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas las generaciones, obviamente nos damos cuenta de la importancia de la oración en la vida de la iglesia. El domingo pasado yo le hablaba acerca de la oración para motivarnos, mantener esa motivación, hermano. La fuerza de su vida y de mi vida espiritual va a estar de acuerdo a nuestra vida de oración, a esos momentos que podemos pasar con Dios. Hermanos, necesitamos orar en todo tiempo. La Biblia claramente dice en Tesalonicenses: orad sin cesar. Cabalmente a lo que vemos en el Antiguo Testamento, donde dice que habrá incienso perpetuo delante del Señor. Nuestra oración, la oración en la iglesia debe ser constante. Por eso es que desde tiempo atrás hemos tenido la oportunidad y la bendición en la iglesia de tener esa vigilia de oración, de ayuno, para que estemos en esa constante fluir en oración. Y le motivo a que usted, que ya está, pueda mantener eso ardiendo, hermano, los que ya estamos. Y si usted no está, pues hágase parte de ese mover que es necesario, hermano, que es necesario para que podamos estar y obedezcamos a lo que la palabra de Dios requiere. Porque la oración es importantísima para que podamos tener una llenura constante del Espíritu, ese Espíritu Santo que necesitamos tanto, y es parte importante del proceso de nuestra santificación. Vivimos tiempos interesantes, vivimos tiempos, uso la palabra interesante porque quizás otra expresión es tiempos críticos, tiempos críticos, y solamente en esa constante llenura del Espíritu podremos nosotros
mantener nuestra vida, nuestro ser en una actitud de santificación constante, y vamos a poder tener nuestra fe firme para estar apagando todos los dardos que el enemigo lanza. Así que vemos que sale esa voz del altar cuando se toca esa trompeta, ese altar donde se presentaba incienso constantemente. Y ya vemos que hay diferentes voces en el libro de Apocalipsis. En este caso no define cuál es la voz, simplemente es una voz que sale del altar. En el versículo 9:14 de Apocalipsis dice: y decía al sexto ángel que tenía la trompeta. Esa voz habla y dice: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. La orden que se da es: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ahora, ¿quiénes son estos ángeles? ¿Podrán ser ángeles de Dios? La mayoría de comentaristas están de acuerdo a que no son ángeles de Dios, porque la Escritura nunca se refiere a los ángeles de Dios como ángeles que están atados. Estos deberán ser ángeles caídos que Dios ha atado, aguardando este preciso momento. Le repito, estos serán ángeles revelados, ángeles caídos, que Dios es el único que puede tener potestad y poder sobre estas potencias angélicas, que Dios ha atado y los tiene aguardando este preciso momento. Y la voz que sale del altar da la orden: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Dios tiene control, y eso lo podemos ver aún sobre las fuerzas demoníacas. Oiga bien esto, hermano. Dios tiene control aún sobre las fuerzas demoníacas. Eso lo podemos ver claramente en esta acción que se da de estos 4 ángeles, les repito, no de Dios, sino del diablo, ángeles revelados, ángeles caídos, que son soltados cuando sale la voz del altar. Y dice que están atados en el río Éufrates. Esto es muy importante considerar, o interesante considerar, porque el río Éufrates es una de las 4 divisiones del río que salía que regaba el huerto del Edén. En el huerto del Edén Dios puso un río que tiene 4 bifurcaciones, 4 divisiones, y una de ellas es el río Éufrates. Génesis 2, del 10 al 14 leemos, dice: y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Es decir, era un río que se divide en 4. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, dice. Allá hay bedelio y onice. Y el nombre del segundo es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Río donde están atados estos ángeles, que son soltados cuando la voz del altar sale, cuando se toca la trompeta y sale esa voz del altar y dice: suelta a los 4 ángeles que están atados en el río Éufrates. Y fíjese que el río Éufrates durante toda la historia bíblica es muy significativo, porque comenzando con Babel, esta región ha sido el origen de muchas religiones paganas. De ahí surge Babilonia, y de Babilonia surgen todas estas diferentes religiones paganas, entre ellas el budismo, el hinduismo, el islam, entre varias, entre otras. Definitivamente es un lugar que proféticamente pues tiene una
importancia, diríamos, ¿verdad? Una relevancia es la palabra correcta, ¿verdad? Es un lugar que ha contaminado religiosamente el mundo entero con estas falsas, debo decirlo, con estas falsas religiones. Espero que esto no ofenda a alguien, pero lamentablemente es la verdad de Dios, o afortunadamente diríamos, es la verdad de Dios. Hermanos amados, solo hay un camino, no es por medio de religión, sino es por medio de un genuino arrepentimiento que el hombre puede ser salvo. Solamente hay una sangre que puede aplacar la justicia de Dios, y es la sangre de Cristo, que es aplicada sobre aquellos que se refugian debajo de sus alas. Entonces podemos ver que estos ángeles que están atados en el Éufrates son soltados, y podemos ver la significancia que tiene este lugar, este Éufrates, en la historia de la humanidad, especialmente el significado o la significancia espiritual que tiene, ¿verdad? Y durante la historia ha sido el centro de contaminación religiosa del mundo. Sueltan esos 4 ángeles, y en el versículo 15 del capítulo 9 de Apocalipsis dice: y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día y el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. Mire qué labor la que tenían. Ahora ya no va a sufrir la tercera parte de las aguas, la tercera parte de las luminarias, la tercera parte del mar, la tercera parte de la vegetación, sino que ahora va a sufrir la humanidad por medio de estos 4 ángeles que han sido soltados. Dice que estaban preparados para el día, el mes y el año. Y aquí vemos que el tiempo de Dios, en su tiempo trabaja sobre ese plan predeterminado, es decir, que tiene un control matemático absoluto, total. Cuando los discípulos le preguntaban al Señor cuándo iban a pasar todos estos acontecimientos finales, el Señor Jesús les dijo, Mateo 24:36, les dijo: pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre. Dios tiene control sobre esos tiempos y ya están predeterminados esos tiempos. Algunos se preguntan, una pausa sobre esto, algunos se preguntan si el Señor el Señor Jesús hoy, no sabe Él tampoco cuándo es el día, cuando Él va a regresar por su iglesia, y cuándo es el día y el momento cuando todos estos acontecimientos se van a dar, por la consideración de este pasaje de Mateo, cuando dice que ni siquiera el Hijo lo sabe. Sin embargo, recordemos que el Señor, cuando estuvo caminando acá, se despojó de toda su gloria, se despojó de su divinidad. Muchos estudiosos de la palabra consideran que hoy, cuando Él ya ha tomado toda su divinidad, siendo Él Dios mismo, sin duda alguna el Señor Jesús sí sabe los tiempos, porque ha tomado toda su esencia de Dios. Sin embargo, cuando estuvo en su humillación como Dios encarnado, ahí, en ese momento determinado, Él dice: los ángeles no saben, ni siquiera el Hijo del Hombre, que era su designación, el Hijo sabe. Pero bueno, volviendo al pasaje, entonces, lo que podemos ver es que Dios tiene un control predeterminado. Hechos 1:7 recalca esto, cuando el Señor le dice una vez más a los discípulos: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia voluntad. Es decir, que Dios tiene un control absoluto, exacto, perfecto sobre los tiempos, y en ese momento desata a esos ángeles que estaban atados para ese específico tiempo, ese día, mes y año. Mire, hasta el punto que dice hora, es decir, llega tanto el control de Dios que no solamente es el año, no solamente el mes, no solamente el día, sino la hora exacta cuando estos ángeles infernales, esa es la mejor designación que podemos tener, van a ser atados, que van a matar a la tercera parte de la humanidad. Recalco, su misión, su comisión, su objetivo
Su trabajo era matar a la tercera parte de la humanidad. Nos conviene mejor no estar aquí para cuando eso pase. Apocalipsis 9:16 dice: y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Yo escuché su número. En otras palabras, podemos entender que esos 4 ángeles van a ser como 4 jefes, generales, como usted quiera llamarle, que van a comandar a cada uno de ellos, si están divididos correctamente, 50 millones cada uno, 50 millones de jinetes. Cada ángel va a comandar 50 millones de jinetes. Esos jinetes sin duda son criaturas demoníacas, criaturas infernales también. Este ejército infernal va a matar la tercera parte de la humanidad. Para que tengamos alguna idea sobre lo serio que es eso. Si el día de hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, no tengo el dato exacto, pero en alrededor del mundo yo creo que es alrededor como de 1 millón y fracción. O quizás estoy mal en este dato, perdónenme, pero en Estados Unidos han muerto alrededor de 100,000 personas, arriba de 100,000 personas. Días atrás estaba la cifra de 100,000. Y a lo menos en Nueva York yo he sabido de personas, he conocido personas que han muerto por medio de esta pandemia. He oído de personas que han conocido no una, ni dos, ni tres, sino varias personas que se han muerto de esta situación. Y apenas son, diríamos, 100,000 personas en Estados Unidos, que estamos hablando de 325, 26 millones de habitantes. Para poner esto en una perspectiva, lo terrible que esto va a ser, que la tercera parte de la humanidad va a ser muerta. Haga de cuenta que usted conoce a 100 personas. Y de esas 100 personas que conoce, 33 y fracción mueren. Si lo ponemos en números globales hoy, en la humanidad hoy hay alrededor de 2.5 billones. 2.5 billones. Recuérdese que 1 billón son 1,000 millones. En otras palabras, 2.500 millones de personas. 2.500 millones de personas que el día de hoy morirían si estos ángeles fueran soltados hoy. Porque en alrededor del mundo la tercera parte de la población total vendrían a ser alrededor de 2.5 billones. 2.5 billones de personas. Esa sería la cantidad de gente que estaría muriendo por causa de estas criaturas diabólicas. ¿Cómo eran? ¿Cómo son? ¿Verdad? Porque sin duda alguna existen. Creo yo que puedan existir ya y están en el lugar donde estén, en el abismo, atados. ¿Cómo son? Estaba viendo algunas representaciones, traté de poner una ahí, pero se lo leo en Apocalipsis 9, 17 al 19, dice: y así es como vi en la visión los caballos y a los que los montaban. Es lo que Juan puede ver. Dice: los jinetes tenían corazas color de fuego, es decir, rojizas, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre, es decir, una especie como de dragón, de ese ser que lanza fuego, ¿verdad? Dice: la tercera parte de la humanidad fue muerta por estas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes, tienen cabezas
y con ellas hacen daño. Alguien decía ahí que el hecho de que en las colas tengan tanto daño como en la cabeza es símbolo de la magnitud total que tienen estos demonios de hacer daño por cualquier lado como se vea. Criaturas infernales que van a matar a la tercera parte de la humanidad. ¿Cómo va a pasar eso? Si va a ser algo directo o será consecuencia a lo que ellos despidan, no lo sé. Si va a ser algo tan literal, así como va a ser fuego o va a ser una especie como de láser, no lo dice sí la especificación de la palabra, pero van a ser 200 millones de estas criaturas que van a estar haciendo este daño, matando a la tercera parte de la humanidad. Y como lo repetía, en los datos de hoy día, eso sería la muerte de 2.500 millones de personas. Algo terrible. Ahora, en el capítulo 9, verso 20 y 21, leemos 9, verso 20 y 21, dice, y esto es impresionante y triste de considerar, hermano. Pero debemos considerarlo. Apocalipsis 9, 20 y 21 dice, y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas que trajeron estas criaturas, plagas de fuego, del humo, del azufre que salían de la boca de esas criaturas. El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas. Déjenme parar aquí. Cualquiera diría, bueno, yo creo que a este punto la humanidad ya ha sufrido tanto que estaría dócil para reconocer la soberanía de Dios y arrepentirse. Sin embargo, el pasaje, lo leemos, dice que estos sobrevivientes no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a los ídolos de oro y de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Pone 5 pecados. El primero de ellos, idolatría. Ídolos. Cuando habla de las obras de sus manos, está hablando de ídolos. También habla acerca de homicidios, de hechicerías, de inmoralidad y de robos. Acciones que la humanidad estará tan inmersa, tan acostumbrada. Ya, hermano, ya estamos viviendo ese tiempo. Es increíble, por ejemplo, cómo cosas que son abominables delante de Dios hoy ya son parte normal de nuestra sociedad. No quiero entrar en tanto detalle sobre esto, pero usted sabe que vivimos en una sociedad que está totalmente inmersa en acciones que son abominables delante de Dios. En el lenguaje, en los valores, en todo. Es una realidad. Y dice aquí que no se arrepintieron primeramente de su idolatría. Cuando habla que no se arrepintieron de la obra de sus manos, está hablando de la idolatría. Porque el hombre tiene la facultad, la triste facultad de idolatrar lo que él mismo crea. Y no hay cosa más absurda que eso, pero esa es la naturaleza humana, la naturaleza caída. Los ídolos son demonios. No porque el ídolo en sí, el pedazo de palo, de madera o de bronce o de lo que sea, tenga vida en sí mismo, sino que los demonios en cierto sentido personifican estas creaciones humanas para poder desviar la fe de la humanidad hacia estas representaciones. Por eso va a ver usted una veneración y un temor a creaciones de ídolos. Por ejemplo, hay una creación específicamente en México, se manifiesta mucho la veneración a la Santa Muerte, dice, que es básicamente un esqueleto, ¿verdad? Que
que ellos veneran y adoran, y tienen un sinfín de seguidores y una veneración terrible, hermanos. Le atribuyen milagros y creo que es la que los narcotraficantes veneran. Y sin duda alguna, demonios vienen y hacen señales engañosas para que la fe de los seguidores se afiance a esas imágenes, a esos ídolos. Y hay sin fin, hermano, todas las vírgenes que son representaciones de diferentes lugares, la del Carmen, la de la Asunción, la de Fátima, la de Soyapa, la Virgen María, todas las diferentes representaciones que puedan haber, ¿verdad? Porque cada lugar tiene su diferente nombramiento a lo que es la Virgen María, por así decirlo. Y hay demonios que toman función de poder respaldar esas imágenes para engañar a la gente. 1 Corintios 10, 19 y 20 dice el apóstol Pablo enseñando a la iglesia. 1 Corintios 10, 19 y 20 dice: ¿qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, enfáticamente dice no, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. Por eso es que en base a esto se ha dicho, se ha acuñado una frase donde se dice: detrás de cada ídolo hay un demonio. Es la realidad, ¿verdad? Detrás de cada ídolo hay un demonio que está respaldando a esa imagen que es creación de los mismos humanos para poder desviarlos de la fe en Dios y poder hacerlos tan vanos como el mismo ídolo. Los demonios personifican estos ídolos para engañar a quienes los veneran. Su agenda es una agenda de engaño, es una agenda de falsedad para poder engañar la fe de aquellos que los veneran. En la Biblia podemos ver la prohibición directa, tajante, determinante de parte de Dios hacia la idolatría. Si algo Dios aborrece es la idolatría. Éxodo 20, capítulo 20 de Éxodo, versículo 4 y 5 dice: no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No adorarás ni lo servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Vea cómo el Señor aborrece la idolatría. Deuteronomio 27:15, entre otros pasajes. Dice: maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición. Mire, esta expresión es realmente importantísima. Dice: maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación al Señor. El Señor abomina la idolatría. Y un pasaje que es muy interesante y necesario que lo consideremos es en el capítulo 40 del profeta Isaías, versículos 18 al 20. Dice y pregunta, dice: ¿a quién pues asemejaréis a Dios o con qué semejanza le compararéis? Recuerde que Dios es espíritu, a Dios nadie lo ha visto jamás. Dice: ¿a qué lo compararéis? ¿A qué lo asemejaréis? Dice: el artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro. El orfebre es el que trabaja con plata, con oro. Y el platero le hace cadenas de plata. El que es muy pobre para tal ofrenda, escoge un árbol que no se pudra, se busca un hábil artífice para erigir un ídolo que no se le tambalee. Los ídolos son creaciones, ya sea de oro, ya sea de madera, son creaciones humanas. El 44:10 de Isaías dice: ¿quién ha dado forma a un dios o fundido un ídolo para no tener ganancia?
¿Por qué la idolatría florece tanto? Porque siempre detrás de ello está el generar ganancias. Yo me he permitido la oportunidad de estar en diferentes lugares, países, y en todo país siempre hay algún tipo de imagen de idolatría, que detrás de eso está la ganancia. Me recuerdo en este momento lo que el apóstol Pablo enfrentó en Éfeso, donde se hizo un tumulto porque si el evangelio llegaba y la gente reconocía que la imagen de Diana de los Efesios no era más que una imagen y no era una diosa, todo el comercio de aquellos que hacían templos pequeños venerando a esta diosa se iba a venir abajo. Por eso en Isaías 44:10 siempre dice: ¿quién ha dado forma a un dios o fundido un ídolo para no tener ganancia? En otras palabras, detrás de todo eso siempre está el deseo de tener ganancia, el amor al dinero. Isaías 44, versículo 13 al 19, sobre este principio, habla y aclara en más detalle esta realidad. Dice, 44:13, dice, le leo: el carpintero extiende el cordel para medir, traza el diseño con tiza roja, lo labra con gubias, lo traza con el compás y le da forma de hombre y belleza humana para colocarlo en una casa. Corta cedros para sí, toma un ciprés o una encina y hace que sea fuerte entre los árboles del bosque, planta un pino y la lluvia lo hace crecer. Luego sirve para que el hombre haga fuego y toma uno y se calienta. También hace fuego para cocer pan. Además hace un dios y lo adora. Hace de él una imagen tallada y se postra delante de ella. Oiga, del mismo árbol con que el que está cocinando hace un dios. Esto lo aclara cuando dice: la mitad del leño quema en el fuego, sobre esa mitad prepara un asado, come carne y se sacia. También se calienta y dice: me he calentado, he visto la llama. Y el resto hace un dios, su ídolo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, pues mi Dios eres tú. Ellos no saben ni entienden, porque él ha cegado o ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no comprendan. Este pasaje nos habla de la pequeñez, de la futilidad, de lo insignificante que es un ídolo, que es obra de los hombres. Este pasaje que claramente dice que de ese mismo árbol con el que está haciendo su comida, calentando su casa, de la mitad de ese leño hace un ídolo para que se pueda postrar delante de él y le pida que lo libere. Y el pasaje añade que es porque no saben ni entienden, porque sus ojos están cerrados y están cegados. Ahora déjeme decir esto. La terquedad del corazón del hombre, cuando le da la espalda a Dios repetidas veces, se endurece a tal magnitud que llega a ser insensible ante las verdades eternas. Por eso es que el principio de la disciplina de Dios, que constantemente está hablando, dando un mensaje de arrepentimiento, se manifiesta cuando Dios abandona al hombre a sus propios pensamientos, a sus propias necedades, como lo leemos en Romanos capítulo 1. Dice este pasaje en Isaías, dice: ninguno reflexiona, no tienen conocimiento ni inteligencia para decir: he quemado la mitad en el fuego y también he cocido pan sobre sus brasas, he asado carne y he comido, y el resto haré una abominación. Oiga esto, ¿cómo es que lo marca? Es idolatría, es abominación al Señor. El resto haré una abominación, me postraré ante un pedazo de madera. Es decir, el hombre no tiene ese entendimiento porque por la terquedad de su corazón, Dios lo ha entregado a sus propios pensamientos, y esos pensamientos han hecho que se vuelva tan vano como los ídolos que crea. Por eso la palabra de Dios dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.
Por eso, si usted está escuchando el mensaje del Evangelio y todavía no le ha entregado su corazón al Señor con humildad y reconociendo que necesitamos salvación y necesitamos ser perdonados de nuestros pecados, no deje para mañana esa acción de arrepentirse delante de Dios. Porque cada día que pasa, cada mes que pasa, cada año que pasa, su corazón se endurece más y más. Y sus ojos se nublan más y más. Hoy, si todavía siente esa atracción, humille su vida delante de Dios. Corra, póstrese delante de la cruz de Cristo. Reconozca al Señor como su Señor y como su Salvador, para que su corazón no se endurezca. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando leemos en el libro de Apocalipsis vemos que estos hombres, al ver todos esos terribles juicios donde la tercera parte del sol, la luna y las estrellas se oscurecen, donde la tercera parte de las aguas se amarga, donde la tercera parte del mar y los peces y las criaturas mueren, la tercera parte de los barcos son destruidos, donde la tercera parte de la humanidad muere, a pesar de todo eso, no se arrepintieron. ¿Por qué? Por la terquedad del corazón, por la dureza del corazón. Mientras más rechazamos el mensaje de Cristo, más nuestro corazón se endurece. Eso es terrible, hermanos, pero es una gran realidad. Por eso, amados hermanos, nosotros que amamos al Señor, nosotros que tenemos fe en el Dios vivo, nosotros que anhelamos su venida, sintámonos bienaventurados. Su misericordia nos ha alcanzado. Y es por medio de esa misericordia, porque no fue por obras, sino por su misericordia, que Dios nos alcanzó. Y no se arrepintieron de sus idolatrías. También dice que no se arrepintieron de sus homicidios. Homicidios son asesinatos, posiblemente motivados por venganza, motivados por poder, motivados por racismo, motivados por lo que sea. No se arrepintieron de sus homicidios. Estamos en medio de una sociedad que está cundida de homicidios, y algunos en una escala de números masivos. La humanidad no se arrepintió de sus homicidios, tampoco se arrepintió de sus hechicerías. Fíjese que este punto es muy importante porque la palabra griega para hechicería es farmakeia, del griego farmakeia, de donde viene la palabra fármaco, de donde viene la palabra farmacia. Es decir, no se arrepintieron de sus medicamentos o drogas. Es impresionante, y obviamente todo esto motivado por el dinero. ¿Cuánta droga hay en el mercado, hermano? Y cuando hablo de droga no estoy hablando nada más de metanfetamina, marihuana, heroína. No, estoy hablando, hermano, de lo que legalmente son drogas, hermanos. Fíjese usted que cuando se hace investigación por una droga, se invierten mucho dinero, obviamente, dicen ellos. Y entonces el FDA, la agencia dedicada a esto, pone límites a que ninguna otra compañía pueda hacer esa droga o comercializar esa medicina, llamémosle medicina, porque la compañía que inicialmente la creó invirtió millones de dólares en su inversión. Entonces le dan licitaciones, le dan tiempo para que nadie más pueda hacer algo similar. Aunque el precio puede ser sumamente pequeño, usted va a ver que hay drogas que son, hermano, asustan. ¿Cuánto cuestan? Algunos cientos y miles de dólares por pastillas o por dosis, porque tienen que recuperar su inversión. Es decir, detrás de toda esta hechicería o de esta, hay siempre un amor, una codicia. Cuando ya termine el tiempo de esa protección del FDA a esa droga, entonces comienzan a surgir todas las medicinas genéricas que son a un costo sumamente bajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que entonces modifican esta droga y comienzan a comercializar otra medicina, otra droga, diciendo que es mejor que esta. Le cambian un pequeño ingrediente, dicen que han invertido otros cientos de millones de dólares
y el FDA les vuelve a dar años donde nadie más puede hacer esta receta. Y entonces es donde entran en acción los visitadores médicos, hermano, dando grandes regalos a los médicos para que ellos ahora ya no estén dando la primera droga, sino que den el update de esta droga que cuesta mucho dinero. Hermano, esa es la realidad. Por eso cuando dice que no se arrepintieron de sus homicidios, no se arrepintieron de sus hechicerías, porque detrás de todo eso hay un beneficio para la élite, para todos aquellos que están detrás de eso. Bueno, tampoco se arrepintieron de su inmoralidad. Y la palabra inmoralidad es de la palabra griega que da la idea de todo tipo de desviación sexual, todo desde pornografía hasta bestialismo. No se arrepintieron de su inmoralidad. Y hoy día vivimos situaciones que a nuestros abuelos les hubiera dado un infarto creer que íbamos a vivir esto. Por ejemplo, la inmoralidad llega a un punto, y inmoralidad específicamente en lo que es el ámbito sexual, llega a un punto tan terrible que en lo que se conoce como la tendencia de género, fíjese que está viendo algunos datos, que dice que en el 2014 la plataforma esta de Facebook tenía alrededor de 58 opciones de género para sus usuarios. En el 2014, para ahora yo creo que andan por 72, una cuestión así. En el 2014 Facebook tenía 58 opciones de género para sus usuarios. Es decir, si usted las mira ahí, es algo ridículo. Usted puede ser extraterrestre, lo que usted quiera creerse ahí, ¿verdad? La inmoralidad ha llegado a eso, querer encontrar e inventar diferentes géneros. La Biblia dice que solamente hay dos, género masculino y género femenino. La naturaleza, la ciencia verdadera recalca eso. Solamente hay dos diferentes estructuras cromosómicas, la que define al hombre y la que define a la mujer. Lo demás son invenciones de la mente corrompida, del corazón endurecido del hombre, que dice que no se arrepintió de su inmoralidad. Y también dice que no se arrepintieron de sus robos. Porque cuando hablamos de que no se arrepintieron al ver toda esa mortandad, es porque hay intereses que son más poderosos que ver el sufrimiento ajeno. Recuérdese usted que nosotros no recapacitamos a la realidad que se vive en el mundo hasta que nos toca a nosotros. Mientras no nos toque a nosotros, como que se hace real ese dicho que dice: ojos que no ven, corazón que no siente. Mientras no nos llega a nosotros, hermano, como que todo estuviera bien. Eso es lo que pueda estar pasando con este tipo de situación, ¿verdad? Van a estar en sus homicidios por poder, venganza, en sus hechicerías, creando esas drogas, esos fármacos más y más que le generan billones de dólares, en su inmoralidad, hermano, dando rienda suelta a sus deseos carnales, en los robos por la ambición y la insatisfacción. Fíjese que la mayoría de robos en este mundo se hacen de forma legal. La mayoría de robos se hacen de forma legal. Los más grandes robos de millones y millones de dólares son de forma legal, donde la gente manipula todas las diferentes transacciones, los mercados los elevan, mienten, ocultan para poder sacar ganancia y robos. Detrás de todo esto siempre está lo que la Biblia dice en Timoteo, 1 Timoteo 6, 1 Timoteo 6 del 6 al 10. Quiero leerle y le pongo ahí la traducción lenguaje actual. Utilicé las diferentes citas que he utilizado son de la versión de las Américas, pero la traducción lenguaje actual dice esto. Por supuesto, la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. Porque cuando nacimos no trajimos nada al mundo, y cuando muramos tampoco podremos llevarnos nada. Así que debemos estar contentos de que tengamos ropa y comida. Pero los que solo piensan en ser ricos traen en las trampas de Satanás. Dice, los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales
que terminan por destruirlos totalmente. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Esta frase es la que en la mayoría de versiones dice: la raíz de todos los males es el amor al dinero. No que el dinero sea malo, porque Dios mismo en Deuteronomio le dice al pueblo de Israel que Él es el que le da el poder de hacer riquezas. Vemos a Abraham, el padre de la fe, que tenía muchas riquezas, sin embargo su corazón no estaba en ello. Pero para que eso suceda, tenemos que estar en una constante búsqueda. Si no, va a ser importante, porque el dinero da poder y el dinero corrompe cuando no se tiene el Espíritu de Dios. Y muchos idolatran el dinero. Y esa es una forma de idolatría que la palabra de Dios claramente dice. Y dice que cuando se tiene ese amor al dinero, terminan, dice, todos los males comienzan cuando uno solo piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidan de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Increíble. Ahora, termino con esto. A pesar de que los evidentes juicios sean manifestados y hay una terrible mortandad causada por criaturas infernales, vemos que Apocalipsis 9:21 dice que la gente no se arrepintió. Y eso lo podemos ver en el transcurso del Apocalipsis. Yo termino leyendo Apocalipsis 9:21 y otros versículos que están ahí que marcan que esa actitud es prevalente durante toda esta gente. Apocalipsis 9:21 dice: y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. El 16:9 dice: y los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron en el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y oiga esto, y no se arrepintieron para darle gloria. El 16:11: y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Recalca esto. El 16:21 recalca una vez más, dice: y enormes granizos como de un talento cada uno cayeron sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra el Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. No se arrepintieron, blasfemaban. Esa es la actitud prevalente de un corazón endurecido, porque mientras más rechacemos el Evangelio, nuestro corazón se endurece cada día más. Durante la tribulación, obviamente, como lo hemos dicho y hemos visto en la luz de la palabra, habrá un gran avivamiento de salvación. Obviamente esto va a ser con costo de la vida misma. Les van a cortar la cabeza a aquellos que profesen ser cristianos durante la tribulación. Sin embargo, también se manifestará la terquedad y dureza del corazón de la humanidad. Ahora, hermanos amados, Dios nos ha salvado. Déjame concluirle con esto. Dios nos ha salvado. Démosle gracias a Dios y honrémosle con nuestra devoción y con nuestra obediencia. Y demos gracias y demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, para que la gente pueda escuchar a través de nosotros el mensaje y la salvación venga a aquellos de los cuales Dios tenga misericordia. Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Hoy más que nunca, hermano, es tiempo de que de una u otra manera nosotros usemos nuestros talentos, recursos y tiempo para poder hablar de Cristo. De una u otra manera, poder hablar de Cristo con el mundo que necesita escuchar el mensaje de Cristo. Si usted no ha recibido a Jesús, no deje pasar más tiempo. Y a nosotros, iglesia, nos queda poco tiempo para poder hablar de Cristo a un mundo que necesita oír el mensaje del Evangelio. Padre, esta noche te doy gracias por esta oportunidad, Señor. Y te pido que aquellos que no han hecho una decisión por ti, no dejen pasar más tiempo, Señor. Que no pase un día más, que no pase una hora más, que no pase un mes más, Señor,
sin que ellos puedan venir reconociendo que necesitan con urgencia la salvación de su alma. Ayúdanos a aquellos que ya estamos en este camino a serte fieles. Ayúdanos, Señor, a valorar nuestra salvación y a poder, Señor, cada día hablar de ti, Señor, a un mundo que necesita oír de tu evangelio. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Quiere usted decírselo al Señor juntamente conmigo? Usted que ya sabe, usted que ya ha recibido la misericordia de Dios, dígalo conmigo. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, una última vez, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el cielo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, yo te agradezco esta noche, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros. Y te pido que a la luz de tu palabra, Señor, y a la luz de considerar lo que tu palabra dice, Señor, que vendrá, podamos nosotros, Señor, ser fieles. Podamos guardar nuestra salvación con temor y con temblor, como lo dice tu palabra, Señor. Y podamos ser instrumentos útiles en tus manos. Capacítanos, Señor, capacítanos en esa función. Es lo que te rogamos, es lo que te pedimos, Señor. En el nombre de Jesús y para la gloria tuya, Señor. Amén y amén. Amén.
Amén. Espero que esta palabra sea de bendición y de reflexión para cada uno de nosotros, hermanos. Realmente vivimos tiempos críticos, interesantes, pero el cumplimiento de la palabra del Señor se llevará a cabo. Y lo estamos viviendo, ya lo estamos viviendo. Muy bien, Dios me los bendiga. Recuerde compartir esta transmisión, compártala. Les recuerdo siempre que estamos saliendo a través de Facebook Live, a través de YouTube y a través de nuestro sitio de internet, ioni.org. Y si no sucede algo distinto, pues nos vemos el día domingo a las 11 y esperando que ya podamos tener próximamente la oportunidad de poder reunirnos, ¿verdad? Estamos siempre pendientes de que eso pueda ser una realidad. Así que les mando un abrazo, Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hasta el domingo con el favor de Dios. Amén.